Nos piden definir el valor de las siguientes funciones en el punto indicado para que sean continuas. La primera función es el cociente x cuadrado menos 6x más 8 partido por x menos 4 en el punto x igual a 4. Como vemos, para x igual a 4 se anula el denominador, no existe la función, es un cociente de polinomios, por lo tanto el dominio de la función es en este caso todos los números reales menos el 4. Debemos dar un valor a f de 4 para que la función sea continua. Y por tanto ha de coincidir ese valor con el límite cuando x tiende a 4 de la función, tanto por izquierda como por derecha. Por lo tanto, calculamos el límite cuando x tiende a 4 por izquierda de la función, y para x tendiendo a 4 por izquierda o derecha no solo se anula el denominador, sino también el numerador. Por lo tanto, tenemos la indeterminación 0 partido por 0, que podemos resolver factorizando el numerador, de manera que nos queda dos números que multiplicados den más 8 y sumados menos 6 son menos 4 y menos 2. Por lo tanto, se factoriza como x menos 4 por x menos 2. Y este es el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. Podemos simplificar x menos 4 y nos queda x menos 2. Y este límite cuando x tiende a 4 es 2, tanto por izquierda como por derecha del 4. Por lo tanto, para que f sea continua en el 4 también, y por tanto en toda la recta real, definimos f de 4 igual a 2. La segunda función es el cociente entre raíz de x menos 1 partido por x menos 1, y nos piden definir la función en x igual a 1 para que sea continua. Bien, en este caso, como tenemos una raíz cuadrada, x ha de ser mayor o igual que 0, y como tenemos x menos 1 en el denominador, x ha de ser distinto de 1. Por lo tanto, el dominio de esta función es el conjunto de números positivos incluido el 0 excepto el 1, es decir, el intervalo 0, 1, unión 1, infinito. Y nos piden definir la función en 1 para que sea continua. De manera que estudiamos los límites cuando x tiende a 1 por izquierda de la función y por derecha. Tenemos en ambos casos la indeterminación 0 partido por 0, que podemos resolver o bien multiplicando numerador y denominador por el conjugado del numerador, o bien considerando que el denominador es una diferencia de cuadrados y entonces expresarlo como suma por diferencia, es decir, raíz de x menos 1 por raíz de x más 1. De esta manera podemos simplificar raíz de x menos 1 en numerador y denominador, y nos va a quedar el límite de 1 partido por raíz de x más 1. Y cuando x tiende a 1 por izquierda o por derecha, raíz de x tiende a 1 y por tanto este límite es 1/2. De manera que para que la función sea continua definimos f de 1 igual a 1/2. Y de esa manera f es continua en todo el intervalo 0 infinito, que sería todo su dominio.
Y por último tenemos la función cociente entre raíz de x más 1 menos 2 partido por x menos 3. Para calcular el dominio de esta función, primero consideramos que x más 1 ha de ser mayor o igual que 0, por tanto x mayor o igual que menos 1, pero como x menos 3 está dividiendo, x ha de ser distinto de 3, y por lo tanto el dominio es el intervalo menos 1 cerrado 3 unión 3 infinito. Y debemos definir la función en x igual a 3 para que sea continua. De manera que tenemos que estudiar el límite cuando x tiende a 3, tanto a izquierda como a derecha, de raíz de x más 1 menos 2 partido por x menos 3. Y observamos que tenemos la indeterminación 0 partido por 0, que vamos a resolver multiplicando y dividiendo por el conjugado del numerador. Esto es, límite cuando x tiende a 3 del cociente raíz de x más 1 menos 2 por raíz de x más 1 más 2 partido por x menos 3 por raíz de x más 1 más 2. Entonces en el numerador tenemos suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados. De manera que nos queda cuadrado de raíz cuadrada de x más 1 menos cuadrado de 2, 4. Partido por x menos 3 por la raíz de x más 1 más 2. Esto es límite cuando x tiende a 3. En el numerador tenemos x menos 3 que podemos simplificar. Con el denominador nos queda 1 partido por raíz de x más 1 más 2. Y cuando x tiende a 3, tanto por izquierda como por derecha, el denominador tiende a raíz de 4 más 2, es decir, 2 más 2, 4, un cuarto. De manera que si definimos f de 3 igual a un cuarto, entonces la función es continua en el intervalo menos 1 infinito, que es todo su dominio.